Los neuromitos, aquellas frases de pseudociencias relacionadas con nuestro cerebro. Hay uno famosísimo que me encanta, que seguro que muchos estáis pensando en él, que es el de ¿sabías que los seres humanos solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro? A ti se te nota, guapo. Anda y vete ahí a comprar criptomonedas. Hombre, por favor. Es tal el número de neuromitos existentes y que siguen creciendo que hoy ha venido a hablarnos de neuromitos nada más y nada menos que Conchi Lillo. Conchi es, bueno, yo diría que es el Torbellino de Río Tinto, ¿vale? La vais a ver ahora. Ella es bióloga, como yo, es doctora en neurociencias y es profesora titular de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, que por cierto es donde yo estudié, pero Conchi no me dio clase porque ambos tenemos 24 años, ya se nos nota, entonces no llegó a darme clase. Y Conchi, además, es habitual de eventos de divulgación como Naucas, Desgranando Ciencia, aparece muchas veces en radio, tele, ahora mismo está en SER Salamanca haciendo radio y ha participado en libros como Abre los ojos y ha participado en Genes y además escribe habitualmente en The Conversation. Y esto no lo ha puesto en el currículum que nos ha mandado, pero tengo que decir que Conchi, además, fue la ganadora del primer certamen de Ciencia Visión, concurso de divulgación científica en la que un montón de gente del mundo de la ciencia hacía versiones de canciones famosas de Eurovisión sobre divulgación científica. Y Conchi, que investiga la visión, ganó versionando a Lorín con su tema Retina. No lo voy a cantar porque me da vergüenza, pero ya os imagináis cómo va, ¿verdad? Así que os voy a pedir un aplauso enorme para nuestra bióloga favorita de Río Tinto. Bueno, muchas gracias por esta presentación. No esperaba yo esto de Ciencia Visión. No voy a cantar hoy, ¿eh? Ya relajaos, no va a pasar de eso. Bueno, tengo que ir para atrás en esta diapositiva. La primera, ahí está, muy bien. Bueno, yo creo que después de tantas charlas sesudas que habéis tenido sobre neurociencias hasta ahora y que vais a tener después, os merecíais un descansito y algo así un poco de diversión, ¿vale? Y ahora vamos a hablar, como decía Ricardo, de los neuromitos. Muchos de ellos ya lo sabéis, uno de ellos ya me lo ha chafado él, o sea que va a ser cortita la charla, ¿vale? Bueno, ¿qué es un mito? ¿No? Pues un mito es una historia imaginaria que altera las verdades y cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. ¿Y por qué hablamos de neuromitos? Porque bueno, el cerebro es algo pues, que todavía a día de hoy hay muchas cosas que desconocemos de él, ¿no? Hay muchas cosas que sí sabemos, pero hay muchas otras que todavía no. Entonces eso suscita y abre la puerta, ¿no?, a muchos mitos, muchas falsedades, ¿no?, muchas frases hechas que se van perpetuando en el tiempo a lo largo de los siglos. Y hoy vamos a intentar, digamos, desbancar o descubrir algunas ya las sabéis, obviamente, pero desterrarlas y erradicarlas con la ciencia de la mano, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer hoy, lo que voy a intentar hacer yo hoy. Y me vais a ayudar vosotros. Entonces, ¿por qué tenemos mitos en el cerebro? Pues como acaba de decir, ¿no?, está basado en realidades a medias, muchas veces manipuladas a lo largo del tiempo, ¿no?, que se van perpetuando con el tiempo, tergiversadas a lo largo de la historia, también basado en muchas ideas preconcebidas de cosas, ¿no?, que se van pasando de generación en generación y también mucha desinformación. Y de aquí tenemos hoy en día mucha desinformación, tenemos mucha información, pero también mucha desinformación, ¿no?, basada en todas las redes sociales, se divulgan muchas cosas que no son ciertas y que llega a la gente y la gente se lo cree porque un señor delante de un micrófono pues lo ha dicho y ya está. Bueno, pues me vais a ayudar a desmentir algunos de estos mitos, algunas de estas falsedades. Y para eso me he traído mi fact-checker, como el verificador, ¿no? Donde voy a presentar algunas afirmaciones del cerebro, algunas son ciertas, otras no son ciertas y otras tienen como medias verdades, ¿vale? Es decir, que en un principio tenían cierta relevancia o cierta evidencia y hoy en día ya sabemos que no es así, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En algunas de estas afirmaciones vais a tener, por ejemplo, pues, que van a ser verdaderas y vais a ver que son verdaderas, otras que son falsas y otras que son engañosas, ¿vale? Vamos a ver si me ayudáis. Yo he puesto lo que yo creo que es cada una de ellas, ¿vale? A ver si acertáis vosotros y me ayudáis digamos, a desmentir esto. Bueno, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. ¿Esto qué me decís? A ver. ¿Qué queréis que os diga? A ver, proporcionalmente hablando, sí, en volumen es más grande, ¿vale? Lo que pasa es que esto también ha abierto las puertas, ¿no?, o digamos se tergiversa de una forma que dice, bueno, como es más grande,
es más listo. Pero bueno, es que no depende solo del volumen, ya lo sabéis, el tamaño no siempre importa. Al final lo que importa son las conexiones que hay entre las neuronas que forman parte de ese cerebro. Es decir, relativamente hablando, en proporción, ¿vale?, serían iguales el del hombre y el de la mujer. En cuanto al volumen, pues sí, porque en general el hombre pues, es más voluminoso que la mujer. Pero eso no quiere decir que sea más listo, ¿eh? Algunos sí y otros no. Entonces, ¿aquí qué me decís? ¿El cerebro del hombre es más grande que el de la mujer? Vamos a ver si hemos acertado con el verificador. Venga, venga, ¿qué me decís? Bueno, es engañoso, porque sí que es más grande en volumen, pero realmente eso no quiere decir que sea más listo, que es algo que realmente al final acabamos diciendo, ¿no? Es más grande, es más listo. Bueno, vamos calentando, vamos calentando. Vamos, usamos solo el 10% del cerebro. Esto ya me lo ha machacado Ricardo, pero no pasa nada. Si tengo más, tengo un montón. Anda que no hay, será porque no hay. Esto está altamente alimentado, ¿no?, profusamente alimentado, incluso hoy en día por, a ver, esto es ciencia ficción, que sí, pero aún así, ¿no?, digamos que es algo que corre la voz, ¿no?, que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esto viene de mucho antes, ¿no?, y como decíamos antes, del desconocimiento de cómo funcionaba nuestro cerebro. Hoy en día tenemos una serie de herramientas que y gracias a eso, a que en teoría solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, nos venden una cantidad de productos para aumentar nuestra capacidad neuronal. ¿No os pasa eso? ¿Sí? Los nootrópicos, que se han puesto de moda, no sé si os suena. Si no suena, muy bien, me parece fenomenal. Eso es que no ha llegado la publicidad a vuestras casas. Pero los nootrópicos, el Neurobrain, no me digáis que no conocéis el de Memory. A ver, por favor, el de Memory está en todos lados. Y este me encanta, el Foscrol. ¿No lo conocéis, el Foscrol? Menos mal. Porque son vitaminas para el cerebro y los nervios. Se alimenta vuestros nervios. Bueno, quiero decir que gracias a este mito infundado, ¿no?, de que solo utilizamos una parte de nuestro cerebro, tenemos que alimentar el resto de nuestro cerebro para que funcione correctamente, ¿no? Y por eso todas estas vitaminas, todos estos refuerzos que tenemos día a día en todas las redes sociales. Bueno, hoy en día tenemos una serie de herramientas que nos permiten estudiar el cerebro con una persona despierta, es decir, sabemos qué áreas del cerebro están funcionando cuando estamos haciendo una tarea determinada, ¿no? Por eso son técnicas no invasivas de visualización cerebral. Aquí tenéis una resonancia magnética, tenéis otras en las que, por ejemplo, el PET, que también se llama tomografía por emisión de positrones, se mide la actividad cerebral rastreando una sustancia combustible marcada radiactivamente, pues la glucosa, etc. Entonces, sabemos qué áreas están funcionando en nuestro cerebro. Y gracias a todas estas herramientas, tenéis otra, sabemos que nuestro cerebro funciona al completo, es decir, no necesitamos tomar más alimentos o más vitaminas para aumentar nuestra capacidad cerebral. Es decir, venga, vamos a ver si lo acertamos ahora. ¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? Esto sí que es falso, ¿vale? Aquí no os voy a decir, no hay nada ambiguo, esto es completamente falso. Lo que pasa es que no lo utilizamos todo al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, utilizamos todo, pero no todo el rato nuestro cerebro completa todo el rato, porque si no, no tendríamos suficiente alimento en el universo para alimentar todos nuestros cerebros. Sería imposible. Este es mi favorito. El hemisferio izquierdo se utiliza para el cálculo y la racionalidad, es decir, hacer esos cálculos, el lenguaje también, es decir, articular el lenguaje, y en nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio más artístico. ¿Esto qué me decís? Eso es una pregunta. La siguiente es, ¿las capacidades de una persona vienen determinadas porque hay dominancia de un hemisferio sobre otro? Vamos a ver, vamos a utilizar las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Os acabo de decir antes que tenemos un montón de herramientas que nos permiten visualizar A ver, antes no se podía hacer esto, ¿vale? Pero ahora ya sí. Tenemos herramientas que nos permiten visualizar qué áreas del cerebro se están utilizando para cada una de las tareas que hacemos en una persona que está incluso despierta, ¿no? Es decir, y gracias a todas estas herramientas sabemos muchas cosas. Hay otras cosas que no, ¿vale? Pero, por ejemplo, sabemos que tenemos lóbulos en el cerebro, eso ya lo sabéis vosotros, y que dentro de ese sería como una especie de armario, yo lo llamo así, mi armario, ¿no? El armario tiene cajones, tiene perchas, y nuestro cerebro está compartimentalizado, es decir, distintas funciones son regidas por distintas áreas de nuestro cerebro. Eso sí que lo sabemos, incluso sabemos más cosas. Sabemos que nuestro hemisferio izquierdo se encarga principalmente de procesar algunos de estas tareas
aritméticas, del lenguaje, la articulación del lenguaje, eso sí es verdad. Y también sabemos que en nuestro hemisferio derecho se alojan esas capacidades más artísticas, es decir, cuando nosotros estamos cantando o estamos tocando el piano, es decir, esa parte de musicalidad, nuestro cerebro derecho es el que está, digamos, funcionando. Lo que pasa es que nosotros hacemos actividades muy complejas, es decir, yo estoy hablando ahora mismo, al mismo tiempo que me estoy moviendo, me muevo las manos, estoy tratando de recordar qué es lo que tengo que decir, qué es lo siguiente que viene, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aunque en mi hemisferio izquierdo yo estoy utilizando algunas áreas para articular las palabras, al mismo tiempo estoy utilizando otras zonas de mi cerebro para hacer otras actividades, ¿vale? Es decir, utilizo todo mi cerebro para hacer actividades más complejas, funciones complejas, que son las que hacemos nosotros diariamente en casi todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, las dos preguntas. En el hemisferio izquierdo se procesan principalmente funciones relacionadas con cálculo y lenguaje y en el derecho funciones relacionadas con capacidades artísticas. Sí, eso sí es verdad, ¿vale? Pero el problema viene cuando tratamos de decir que porque una persona tiene capacidades artísticas es porque está funcionando con su hemisferio derecho. O una persona que hace cálculos matemáticos muy bien es porque es una persona que dominantemente utiliza más su hemisferio izquierdo. Eso es lo que es falso, ¿vale? Es decir, nuestras capacidades artísticas o nuestras capacidades matemáticas nos las dan nuestros genes, no el que yo utilice más un hemisferio que otro, aunque nos lo diga Pablo Motos. Es decir, no hay dominancia de un hemisferio frente a otro. Vale, otra de las cuestiones, con entrenamiento cerebral vamos a evitar el Alzheimer. ¿Sí? ¿Esto qué me decís? ¿Sí o no? ¿Cuánto me queda? 10 minutos, uy, qué poco. Vale. Y por eso, es decir, con esta frase, con esta afirmación, gracias a esto, nos venden un montón de productos, equipos, juegos, que son específicamente para entrenar nuestro cerebro, para evitar que nuestro cerebro se ponga enfermo. ¿Sí? ¿Nos pasa eso? Sí, nos pasa eso. Realmente, con entrenamiento cerebral, lo que tú vas a tener es un cerebro más ágil, pero no por eso vas a impedir que tú vayas a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Eso depende de muchas cuestiones distintas. Pero si es verdad, es decir, a ver, esto con entrenamiento cerebral se evita el Alzheimer. Esto es engañoso realmente, porque aunque sí es verdad que un cerebro ágil tiene menos posibilidades, no por hacerlo, no por tener ese entrenamiento o un entrenamiento específico concreto como el brain training que tiene que ser ese y no tiene que ser otro, ¿vale? Solo eso. No por eso vas a impedir desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Eso sí, manteniendo un cerebro ágil y saludable se puede conseguir con entrenamiento, eso sí, pero no vas a evitar nada. ¿Sí? ¿Vale? Entonces eso puede ser engañoso. Las neuronas solo se alimentan de azúcar. Eso quiere decir que yo tengo que estar comiendo gominolas todo el día para tener un cerebro súper ágil, ¿no? Y muy bien entrenado. Bueno, nuestro cerebro humano ocupa el 2% del peso corporal, consume el 20% del total de la glucosa que nosotros consumimos y el 20% del oxígeno de todo el organismo. Es decir, es un órgano muy, muy activo, demanda muchísima energía y las neuronas consumen glucosa. Sí, lo que pasa es que nuestro organismo obtiene la glucosa de muchos de los alimentos que nosotros consumimos. No por comer gominola vas a ser más listo. ¿Sí? Esa sería la regla de 3. Entonces, las neuronas solo se alimentan de azúcar. ¿Esto qué es? Engañoso, ¿vale? Porque realmente, si es verdad, lo único es que extrapolamos eso a tener que comer azúcar para que mi cerebro esté despierto. No. ¿Vale? Comer sano. Nacemos con todas las neuronas que tendremos durante la vida. Las neuronas no se renuevan, solo se aprende de pequeño. ¿Qué me decís de esto? Esto no me digáis que no lo habéis oído, porque vamos, ¿no? ¿Esta afirmación es cierta o no? Os voy a poner 2 ejemplos. Se sabe desde hace ya bastantes décadas que nosotros lo que tenemos es mucha plasticidad neuronal. Nuestro cerebro, el de los pequeños y el de los adultos también, es menor esa plasticidad neuronal, pero la seguimos teniendo. Entonces hay que fomentar esa plasticidad neuronal. De hecho, se ha visto que cuando se pierde un sentido, por ejemplo, adquirimos nuevo aprendizaje, nuevos recuerdos y también se adaptan las áreas cerebrales que dejan de usarse. Por ejemplo, las personas ciegas, cuando van perdiendo la visión, esas áreas cerebrales, que sería la corteza visual primaria, que deja de recibir inputs, ese cerebro, esa parte del cerebro se reutiliza para hacer otras funciones, como por ejemplo aprender el braille, que es alucinante. Vale, y os quería poner 2 ejemplos. Uno de ellos son 2 ejemplos como muy impactantes, ¿vale?
Uno de ellos, no sé si conocéis al doctor Juan Antonio Barcia, que es el jefe de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos, que fue uno de los primeros que desarrolló la plasticidad a la carta. En este caso, lo que le pasaba al doctor Barcia es que tenía frecuentemente muchas personas con tumores en una de las áreas que nosotros utilizamos para articular el lenguaje, en el área de Broca, ¿vale? Entonces, cuando él quirúrgicamente eliminaba ese tumor, estas personas perdían su capacidad para poder articular las palabras, ¿vale? Entonces, a él, como sabía que tenemos plasticidad neuronal, se le ocurrió hacer un experimento que le salió bien, afortunadamente, y era, esto sería una placa de electrodos, lo que hizo con una operación, ponía esa placa de electrodos en la zona donde tenía el tumor, lesionaba el tumor, primero a baja frecuencia y luego cada vez iba aumentando la frecuencia de la lesión, de forma que lesionaba esa zona donde tenía esa persona el tumor, y al mismo tiempo que estaba haciendo esto, a esa persona le pedía que hablase, que articulase, que estuviese leyendo, que estuviese ejecutando esas funciones que estaba perdiendo en esa zona cerebral. Bueno, pues lo que hizo con esto fue trasladar la función del habla desde esa zona del área de Broca a una zona distinta completamente del cerebro de esta persona. Vale, aquí tenéis previo al tratamiento y esto sería posterior al tratamiento. ¿Qué pasaba? Que cuando él conseguía eliminar el tumor, de hecho podía eliminar bastante cantidad del tumor, ¿vale? No como antes, que quitaba poquito para que esa persona pudiese mantener sus funciones. Cuando quitó todo el tumor, esta persona se vio que había trasladado la función del habla a una zona distinta completamente del cerebro. Es decir, esa persona se le eliminó el tumor y además conseguía mantener sus funciones para poder hablar. Esto es, digamos, la plasticidad neuronal al extremo, ¿vale? Y os presento a otro ejemplo, que este es Noah. No sé si conocéis a este ejemplo también de plasticidad neuronal. Un niño que nació con el 2% de su cerebro. Como podéis imaginar, pues, cuando nació pues, tenía muchas dificultades, sus padres detectaron que tenía algún problema, pero era perfectamente funcional, ¿vale? Es un niño funcional, pero tenía sus problemas. Cuando le llevaron a que le viera al neurólogo, no se lo podía creer, obviamente, ¿no? Estaba como el cerebro vacío completamente. ¿Esto qué es? Bueno, pues a lo largo del tiempo, este niño, Noah, consiguió, o sea, digamos que su cerebro se desarrolló, no completamente, ¿vale? Pero sí que tuvo cierto neurodesarrollo. De hecho, este es Noah al cabo de los años, con parálisis, tiene algún problema de movilidad, obviamente, pero Noah a día de hoy sigue vivo, sigue con sus funciones vitales básicas, funcionales, y con algunas dificultades, obviamente, pero para que veáis, esto sería un caso, como digo, extremo, ¿vale? de plasticidad neuronal. Entonces, ¿nacemos con todas las neuronas que tendremos durante la vida? Obviamente no. ¿Las neuronas no se renuevan? Algunas sí, otras no, ¿vale? Pero ¿solo se aprende de pequeño? No. La plasticidad neuronal nos va a permitir que podamos adquirir ciertas capacidades incluso cuando somos adultos, ¿vale? Es decir, venga, que somos plásticos, venga, estudiad más. Esto es falso. Vale, y quiero terminar con algo que tiene que ver con mi campo, ¿vale? Con lo de los ojos. Venga, mirar de forma continuada las pantallas provoca miopía. ¿Qué me decís? Esto no me digáis que no os lo han dicho de pequeño. Si miras tan cerca de la pantalla te vas a quedar ciego. ¿Sí? Y de hecho, si miráis pantallas y miopía, vais a ver que últimamente además hay una relación casi directa, ¿no?, entre el aumento de la exposición a las pantallas y el aumento de la miopía. Digamos que nos venden que hay una relación directa, es decir, entre el uso de pantallas y la miopía, ¿sí o no? Decís que sí, o sea que sí que lo habéis oído, eso seguro. A ver, ¿qué es la miopía? Voy un poco mal, pero bueno, voy corriendo. ¿Qué es la miopía? Esto es cuando un ojo es un poco más largo de lo normal, ¿vale? Un ojo miope es un poco más largo de lo normal, de forma que cuando la información visual entra en tu ojo, en vez de proyectarse en el fondo del ojo, que es donde está la retina, se proyecta un poco delante, ¿vale? Entonces las cosas que están cerca las vemos enfocadas, pero las que están lejos, borrosas completamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que eso se desarrolle mirando una pantalla? ¿Sí? No. Vale. Entonces, una de las cuestiones es que si tú, digamos que tiene un componente genético brutal, es decir, si tú tienes familiares que tienen miopía, lo más probable es que desarrolles miopía. Pero también hay factores ambientales, hasta ahora desconocidos, que te predisponen a desarrollar más miopía o menos miopía. Entonces, como eran desconocidos, directamente asociábamos el uso de pantallas o
de hacer actividades de cerca a las mujeres que cosen, a leer mucho, ¿verdad? Es decir, que si leían mucho los niños eso desarrollaban mucha miopía, tienen que ponerse gafas. Es decir, esas actividades de hacer cosas de cerca con desarrollar la miopía. Pero no tiene mucho sentido. Es decir, ¿por qué un ojo va a crecer más por estar mirando una pantalla o un libro, ¿no? Pero aún así, como os digo, hoy en día hay como una especie de epidemia, ¿no? de miopía. Os lo voy a desvelar hoy. Venga, me das un minuto, ¿verdad? Vale, entonces, aquellos niños que pasan más tiempo delante de libros o pantallas, y esto es, o sea, son estudios que son reales, es decir, esta es la evidencia que hay, ¿vale? Desarrollan más miopía que los que pasan un tiempo limitado. Vale, entonces hacemos una relación directa, pantalla, miopía, libro, miopía, ya está, se acabó. Pero esa relación realmente nunca se ha demostrado. Es decir, no hay una evidencia real de que haya digamos, una sucesión, ¿no? Es decir, que sea una consecuencia directa de eso. Vale. Lo que sí se ha visto, ¡tachán!, es que la radiación solar, especialmente la radiación de alta energía, es decir, la luz azul y la luz violeta, no voy a decir ultravioleta porque esa es dañina, ¿vale? Pero sí, la de más alta frecuencia, lo que hace durante nuestro desarrollo es estimular la liberación de dopamina por unas células que tenemos en la retina, las amacrinas. Es decir, la luz azul nosotros la vemos, la violeta también, pero además ese tipo de luz azul, aparte de otras cosas, lo que también hace es estimular la liberación de dopamina por las células amacrinas. Y esto, lo que se ha visto, es que inhibe el alargamiento anormal del ojo, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay entre las pantallas o los libros o coser con el desarrollo de la miopía? Pues que todas estas actividades las hacemos en una estancia normalmente sin luz natural. Es decir, hacemos muchas actividades dentro de casa, dentro de una habitación, sin luz natural. De lo que tendríamos que estar haciendo es lo que hacíamos cuando éramos pequeños, yo por lo menos, hacer más actividades en la calle. Sal a leer, pero sal a leer en la calle, que te dé la luz natural del sol, ¿vale? ¿Se ha entendido esto ahora? Sí, es decir, realmente esas pantallas y esos dispositivos electrónicos o los libros o coser son cómplices del aumento del desarrollo de la miopía, no son los causantes directos del desarrollo de la miopía, ¿vale? A veces correlación no siempre implica causalidad. Vale, entonces, ¿mirar de forma continuada las pantallas provoca miopía? No, ¿vale? Aquí diríamos pues que esta pregunta, o sea, la respuesta a esta pregunta es falsa, ¿vale? Es decir, no produce la miopía, ¿vale? Uy, estoy sin tiempo. No, no me la tires. Pero es porque quiero que se vayan con un mensaje a casa. Lo que sí provocan las pantallas es fatiga ocular. Es decir, miran mucho tiempo estar delante de la pantalla, que lo que hace es que se nos sequen los ojos, producen escozor, todo eso sí que produce... es que lo voy a poner aquí, de verdad. Es un consejo nada más. Esto es verdad, ¿vale? Esto sí que es verdad. Y ahora me vais a decir, eso es culpa de la luz azul, la culpa de la luz azul. La luz azul contribuye a eso. ¿Por qué? Porque es de la más alta energía, se dispersa más, ¿vale? Y produce deslumbramiento. Y esto es parte de esta fatiga visual. Lo que pasa es que se ha demostrado, que no sé si lo sabéis, pero se ha demostrado hace poco, que el uso, bueno, se sabe hace mucho, pero se ha demostrado de verdad hace poco, que el uso de filtros no hace que te disminuya esa fatiga visual, porque no es el único causante, que sí, que voy. Las gafas con filtro azul no reducen las molestias oculares por el uso del ordenador. Esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Española de Oftalmología y más gente, ¿vale? Entonces, para llevarse a casa, mensaje, te lo juro, haz descansos y enfoca un punto a lo lejos. Si es por la ventana y con luz, mejor, ¿vale? Recordad esto, necesitamos la luz para que la miopía no aumente. Recuerda parpadear, esto es muy importante. No use filtros para luz azul, no son útiles para eso. Mejor descansa de las pantallas. Y esta es la regla del 20-20-20. ¿La conocéis? Esto es lo mejor. Cada 20 minutos descansas 20 segundos. ¿Vale? 20 segundos por lo menos. Si te puedes descansar más, mejor. Si te levantas, mejor. Y si descansas a través de la ventana, mucho mejor. Porque tienes que mirar un objeto que esté a 20 pies, es decir, 6 metros. La regla del 20-20-20. Eso, si es un objeto a través de la ventana y con luz, mucho mejor. Porque así reducimos el riesgo del desarrollo de la miopía. No es que la vayamos a impedir, ¿vale? Pero bueno, digamos que estamos un poquito mejor. Y esto era todo. Muchas gracias.